Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de otro importante escritor mexicano dentro de la narrativa del siglo XX. En este caso hablaremos de Alfonso Reyes, un gran personaje. Él nació en Nuevo León en 1889 y murió en la Ciudad de México en 1959 a causa de un mal cardíaco. Él perteneció a una importante familia en Nuevo León. De hecho, su padre era gobernador del estado cuando él nació. Por lo tanto, tuvo una de las mejores educaciones en los mejores colegios de Nuevo León y eso hizo que su inteligencia destacara más por la preparación que tenía. Entonces siempre se inclinó por las artes, la literatura, estudió estética y también estudió literatura, y él empezó muy joven, apenas a los 21 años, junto con algunos poetas y grandes escritores mexicanos, empezó a formar una revista, el Ateneo de la Juventud. En esta revista pues se escribía lo más importante que se tenían, aparecían grandes escritores, y en este caso era el impulso que se le daba a los nacientes escritores, ensayistas o poetas. Vamos a ver aquí la obra de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes escribió sobre todo ensayos, pero se le reconoce por una obra que es la que más se recuerda de él, que es la Cartilla Moral. La cartilla moral la hace a petición de un amigo suyo, Enrique González Martínez, un poeta de la época del modernismo. Él era el secretario del secretario de Educación, que era Jaime Torres Bodet, en la época de Ávila Camacho. En 1943 aproximadamente se da cuenta el presidente Ávila Camacho que la mitad de la población de nuestro país era analfabeta. Entonces quería hacer algo para remediar esa situación, porque el analfabetismo pues nos lleva a mayor rezago, no solamente cultural, sino rezago económico, que es lo importante dentro de un país, porque si no pueden leer, no saben escribir, pues entonces no es lo mejor para avanzar en una sociedad. Él le encarga al secretario de Educación, Torres Bodet, que haga algo, y le pide como una cartilla en donde se exprese la necesidad de poder ayudar a los analfabetas. Dice que se convierte casi en una ley en donde todo aquel que sí pudiera leer, todo aquel alfabetizado, tenía la obligación de enseñarle a los analfabetas desde los 6 años hasta más de los 60. Por lo menos tenía que instruir a uno, porque nos dice que si de uno en uno se iban instruyendo, se iban alfabetizando, pues entonces íbamos a resolver el problema del analfabetismo en nuestro país. Enrique González Martínez recurre a Alfonso Reyes para que le ayude a redactar esa carta, pero tiene que ser con carácter de urgente. Entonces él acepta y en 2 días lo hace toda una cartilla donde nos habla acerca de los valores. La cartilla moral se llama así precisamente porque aborda el tema de los valores humanos, y empieza en uno de los puntos iniciales de este texto diciendo que qué somos las personas. Somos cuerpo, somos alma, que es la parte, el cuerpo es la parte animal, porque también la compartimos con ello. El alma es lo que nos hace mejor, lo que nos hace sublimes y lo que nos hace pensar. Pero dice, no porque la parte pensante sea la más importante en el ser humano, tenemos que descuidar también nuestra parte física. Tienen que ir en conjunto. Un cuerpo maltratado no da un ser pensante. Entonces hay que cuidar el cuerpo, hay que alimentarlo, pero también hay que tener esa decisión de poder acrecentar nuestros valores y nuestros pensamientos en la parte intelectual, que sería el alma, no un alma pensando en la religión como la parte eterna. Entonces es un conjunto, somos conjunto de alma y somos conjunto de cuerpo, y tenemos que interactuar de una manera coordinada en esos dos ámbitos para poder desarrollarnos. Pero nos dice que es el espíritu humano, el alma, lo que nos va a ayudar a ser buenos ciudadanos, porque ahí se encuentra la moral, y la moral es actuar bajo ciertas normas de valores, y que esos valores se van a ver reflejados en la sociedad. Entonces ahí lo que están diciendo es que tenemos que ser buenos ciudadanos, y dentro de la buena ciudadanía se trataba de ayudar a los demás,
a ser conscientes de que si uno está favorecido, en este caso con el alfabetismo, habría que brindarle esa misma oportunidad a otras personas que no lo tienen, pero que igualmente tenemos que saber participar de una manera consciente en nuestra vida social, en nuestra vida política, porque solamente cuando se es consciente podemos transformar una realidad o una situación. ¿Y cómo podría hacerlo si estamos llenos de analfabetismo? Sin embargo, cuando ya por fin termina su obra y se la da a conocer Enrique González Martínez, él dice que quedó un poquito más amplia de lo que esperaban, pero cuando la revisa el presidente no le gusta mucho porque dice que quedó muy moral. Es lo que le habían encargado, que fuera moralizante, pero finalmente no les gusta y no fue incluido porque se iban a hacer un tiraje de varios millones de ejemplares para ser distribuidos y quedó pendiente. Es hasta muchos años después, cuando él se da cuenta que no lo van a publicar, que él con sus propios medios publica el primer tiraje de esta cartilla moral. Posteriormente lo retoman y querían hacerlo participe también en otro momento educativo, pero igualmente le ponen peros, dice que no puede ser y nuevamente lo detienen. Y es hasta el año pasado cuando Andrés Manuel López Obrador manda nuevamente a hacerlo porque estamos viviendo un momento actual social en donde tenemos mucha falta de valores, donde hay mucha agresión, mucha violencia, mucha corrupción y nos dice que lo que más estamos fallando en este momento precisamente es en los valores que no tenemos, que se han ido perdiendo y cómo no se van a perder si ahora todos son más permisivos y que además en ciertos momentos se ha quitado, por ejemplo, de los libros el civismo que era fundamental porque era cómo actuar en sociedad, civilitate es ciudad. Entonces, si no sabemos actuar en conjunto con una ciudad, pues obviamente los valores van a ir por la borda. ¿Qué pasa cuando ya no se nos ponen límites? Cuando a la juventud actual, a la niñez actual se le permite todo, los padres son sumamente permisibles y no ponen límites. Entonces el joven, el niño, el joven seguirá creyendo que pueden hacerlo todo sin que haya ninguna consecuencia. Y desafortunadamente vemos ahora que cuando se habla de violencia, los que ahí aparecen son jóvenes, son adolescentes, son gente muy joven que se dedican a la delincuencia precisamente por esta falta de valores. Y ante esta situación es que se decide nuevamente retomar la cartilla moral. La sintetizan un poco y es así como se presenta y esto se tiraron muchos millones de ejemplares porque se tenían que repartir gratuitamente a nivel primaria y secundaria en escuela pública, porque los valores son fundamentales, jóvenes, para una sociedad. Si no tenemos valores, no tenemos nada, porque si cada uno vive de una manera arbitraria, transgrediendo el derecho de los demás, afectando a los demás, ¿qué va a pasar con las sociedades? Lo vemos ahora en la nuestra, que es caótica, donde no importa los bienes ajenos, donde no importa la vida ajena, se arrebatan bienes, se arrebatan vidas, y todo esto porque nuestros valores se han ido diluyendo y nos encontramos prácticamente en un caos social. Entonces lo que se pretende es que se renazcan estos valores y por ello que en muchas escuelas se está dando nuevamente gran importancia al civismo y a la filosofía, porque la filosofía donde estudian esto, ustedes ya han visto en su clase de filosofía qué es la ciencia, han visto a grandes, el alma, vieron a Platón, Aristóteles, qué es el hombre, cuál es la diferencia entre el hombre y una bestia que no tiene alma o no tiene emociones, no tiene sentimientos y que además no tiene moral. Entonces esto es fundamental y hay escuelas donde se ha implementado en el sexenio de, me parece fue de Fox, donde se pretendía que se quitara la filosofía, que no era algo útil. Sin embargo, dice, ¿cómo no va a ser útil si es lo que nos lleva al pensamiento y a la racionalidad? Entonces, una introspección del ser humano donde se tiene que confrontar con sus propios pensamientos y que además de qué es él, qué valores tiene, cuál es ese fundamento que lo distingue de los animales que son seres irracionales. Entonces, en la actualidad ha cambiado. Ya desde el sexenio pasado se trató de ver a partir de que hay mucha delincuencia en nuestro país, que estamos fallando y se da nuevamente importancia al civismo y a la filosofía. Y de hecho en programas curriculares como el de la UNAM en el bachillerato,
sobre todo en CCH, la materia de filosofía que antes era optativa ahora es obligatoria. Todos los jóvenes tienen que tomar sus clases de filosofía porque se está viendo la importancia de los valores que ahí se manejan y el pensamiento que nos lleva a esa introspección para llegar a la racionalidad. Entonces esto lo inicia Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que también es un ensayista y que aborda distintos temas. Decía que su papá había sido gobernador. Él, Alfonso Reyes, se va a Europa, se va a estudiar, ahí estudia periodismo, sigue escribiendo, pero cuando empieza aquí la revolución, él se va en 1912. En 1913 empieza pues el movimiento más fuerte. Su papá entra aquí en un golpe como de Estado y en este caso, pues como se opone está con el gobierno, pues él muere en una confrontación y Alfonso Reyes, al ver que la situación está muy difícil, sobre todo con su familia, por haber tomado un bando en este conflicto bélico, decide quedarse en España y se queda ahí hasta 1924. Sin embargo, su fama se va acrecentando porque es un hombre inteligente, participa en las letras, entra al círculo intelectual de España. Y cuando se dan cuenta de que ella tiene un nombre muy formado en Europa, el gobierno mexicano pues como que le otorga, digamos, el perdón y le da un nombramiento diplomático por mucho tiempo más. Entonces aquí vemos la importancia de este hombre que se opone a las adversidades, que no importando qué decisión tomó su papá al tomar uno de los bandos y participar en la decena trágica, y que se le pudiese considerar incluso como un traidor a las causas revolucionarias, pues él se mantiene al margen de lo que era su papá, que participaba en la vida política, y aunque él también participaba, lo hacía de manera diplomática e intelectual y se le envía a Francia y a otros lugares. Debemos recordar que aunque ahora se le manda a algún político, no importa qué méritos tengan, a ser embajadores de nuestro país ante otra nación, en esos tiempos, cuando estamos hablando de inicios del siglo XX, se mandaba a lo mejor que teníamos dentro de nuestra cultura, porque era el representante de la cultura de nuestro país. Así se fue Alfonso Reyes, así se fue, pues todavía en el siglo XIX se fue Altamirano, tenemos a Rosario Castellanos, Octavio Paz, que fueron representantes entre muchos otros, fueron representantes de nuestro país, y ahora mandan gente como el embajador en Argentina, que teniendo todo el dinero se robó un libro y es captado por las cámaras, como lo guarda para no pagar un libro de 70 pesos. Entonces antes era lo mejor que se tenía en nuestro país, lo que se mandaba, porque era la cara de nuestro país, la cara de nuestra patria, y tenían que ser los seres más ejemplares, más preparados para poder ser los embajadores de nuestra cultura. Entonces esto fue Alfonso Reyes. Les dejé una actividad, háganla, ya está ahí en la plataforma para que ustedes realicen lo correspondiente a este gran escritor, que tiene una vasta obra, pero quería hablarles específicamente del tema de la cartilla moral, que mucha falta nos hace en este momento. Bueno, chicos, que tengan un muy buen día. Hasta pronto.